Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 30 de octubre, damos comienzo al programa 281 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 281, que corresponde al sábado 30 de octubre, y como es habitual, lo organizamos en 2 bloques. En el primer bloque arranca la columna de Hernán Pereira sobre política internacional, y luego le sigue la de Marcela Camerano, que habitualmente toma los temas europeos, pero esta vez se va a referir a los acuerdos entre China y Afganistán. A continuación, la columna Tema de Cava de Irene Ring, que se va a mencionar con este título: Demoliendo Buenos Aires. Para cerrar el primer bloque hemos elegido un tema musical de Daniel De Vita, Mi Prado, que pertenece al disco Patria Grande. De alguna manera como anticipo de la entrevista que le estaremos realizando el lunes 1 a las 21 horas. Y también como adelanto del recital que va a desarrollar mañana, domingo 31 de octubre. A las 3 de la tarde en el Monumento a la Bandera en Rosario, al que están todos invitados. Cerramos así el primer bloque y luego de un pequeño intervalo dedicado a la información de nuestros otros medios de comunicación, arrancamos con el segundo y la poesía que trae Miguel Ángel Duche. En este caso se va a referir a Roberto Aguirre Molina, santafesino de la provincia de Santa Fe. Seguidamente, la columna Detrás de un tango de Nora Bologna, que esta vez va a hacer su homenaje a Néstor Kirchner. Y cerrando entonces el segundo bloque,
la columna Vamos al cine de Rubén Cusati, quien se va a referir al adverso y reverso del Japón a través de la película Eureka. Y bien, dicho todo esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, yo soy colaborador de Obligados a Volver desde hace unos años. En América Latina hay tres noticias realmente muy importantes esta semana. La primera es la decisión del Senado de Brasil de iniciar una acusación para juicio político al presidente Jair Bolsonaro. Esto tiene que pasar todavía por una aprobación del Pleno, del Senado, es una comisión la que ha resuelto las acusaciones vinculadas con el mal manejo de la pandemia y con negociados a partir del presupuesto de salud y el presupuesto de vacunación, tanto de Bolsonaro como por parte de sus hijos. Esto tiene que pasar por aprobación del Pleno del Senado y después ir a la Cámara de Diputados, donde la mayoría no responde a la oposición, sino todavía tiene bastante vinculación con el bolsonarismo. De todas maneras, es muy importante como gesto político y es muy importante porque todo esto va abriendo camino hacia la elección presidencial del año que viene con un Bolsonaro cada vez más desprestigiado. El segundo tema es la movilización popular en contra del gobierno de Guillermo Lasso a pocos meses de haber asumido el poder. La protesta es por el aumento de combustibles, que alcanza el 70% en los últimos 12 meses. Fue llamada por los movimientos indígenas y apoyada por estudiantes y por sectores de los sindicatos, y se plantea para la semana que viene un gran plenario de organizaciones populares que decretaría un plan de lucha y un paro nacional. Mientras Lasso, muy debilitado, llama constantemente al diálogo, pero reprime ferozmente, como en el caso de lo ocurrido en Quito, donde hubo más de 37 detenidos, donde los manifestantes secuestraron a 2 militares como parte de la protesta, y en el interior hubo un periodista muerto por un accidente de auto vinculado con la represión. Si estaban reprimiendo, se cayó del auto donde estaba, de una camioneta donde estaba filmando, y de consecuencia del golpe falleció. La protesta abarca a más de 5 provincias de Ecuador y está generando un clima político realmente muy contrario a lo que se esperaba de un gobierno de derecha supuestamente exitoso. El tercer hecho importante es la designación del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina. Se trata de Mark Stanley, un abogado demócrata de Texas, que es un activo participante del lobby sionista en Estados Unidos, y ha hecho declaraciones en la comisión del Senado, que le toma virtualmente un interrogatorio para ver qué es lo que va a hacer en su cargo de embajador para aprobar el pliego, y lo que dice es que él va a reclamar que Argentina se sume a la campaña, según él, por los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y además oponerse a la llegada de ayuda china, sobre todo en lo que tiene que ver con el plan de 5G, es decir, con lo que va a ser la nueva Internet, la Internet del futuro, donde los chinos ya tienen tecnología para desarrollarla y Estados Unidos todavía no, pero se está oponiendo duramente para que China no ingrese, sobre todo en la región latinoamericana. Ya vinieron 5 delegados del gobierno de Biden a interesarse por este tema y a presionar para que Argentina no firme con China. Este abogado del lobby sionista ha tenido definiciones realmente que son una provocación. La primera dice que Argentina es un hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas. Y además dice que va a mantener los pies en el fuego del gobierno argentino contra el 5G chino. Mantener los pies en el fuego viene de cruzar, digamos, sobre brasas ardientes. Es decir, que nos va a hacer caminar al gobierno argentino sobre brasas ardientes, es lo que está diciendo. Es decir,
se va a meter en los problemas internos tanto o más que su antecesor, el famoso Gary Prado, el republicano aquel que dirigió todas las patrañas judiciales en contra de los integrantes del gobierno de Cristina Kirchner y contra la propia Cristina Kirchner, a quien se los indica como el autor intelectual o el impulsor de la causa de los cuadernos, famosa. Este hombre viene a la Argentina a reclamar un plan macro para acordar con el FMI. Sorna ha dicho, bueno, ahora van a presentar un nuevo plan, dice, deben muchísima plata y no están pagando. Realmente una cosa muy parecida a lo de, no tanto al gobierno de Biden, sino a la anterior. Una cosa realmente siniestra. Va a llegar en estos días y habrá que ver si la Argentina le otorga el placet, después de todas estas rimbombantes declaraciones que lo único que hacen es tensar la relación entre ambos países. El otro gran tema internacional de esta semana tiene que ver con el recrudecimiento de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha demandado a los países desarrollados una ayuda de 23.500 millones de dólares, según dice, para evitar 5 millones de muertes más, tantas como las que ya produjo la pandemia en el mundo. Hay más casos en Gran Bretaña, en Rusia, en Turquía, en Ucrania y en toda Europa del Este, especialmente en Rumania y en Serbia. Tedros Adhanom Ghebreyesus se llama el titular de la Organización Mundial de la Salud y pidió este dinero, lo fundamentó este pedido en comprar vacunas para los países en vía de desarrollo, sin eufemismo, para los países pobres. Él habla de que puede haber pérdidas por 5,3 billones de dólares por el recrudecimiento de la pandemia en términos económicos. Ya vamos a ver más adelante lo que se espera de escasez y lo que hay ya de escasez en el mundo y las pérdidas que están ocasionando como consecuencia de la disminución de la producción por la crisis que trajo la pandemia. Dijo también la OMS que solo se distribuyeron el 0,5% del total de las vacunas fabricadas en el mundo a más del 15% de la población mundial. Es decir, que hay 15% que solo recibió el 0,5% del total de las vacunas. La respuesta de la Comunidad Económica Europea fue que va a donar 500 millones de vacunas en la primera mitad del 2022. Silencio de Estados Unidos, que había prometido impulsar la propiedad colectiva, es decir, de las patentes de las vacunas, es decir, eliminar las patentes de las vacunas y permitir que se puedan ser fabricadas en cualquier lugar del mundo. La situación es muy crítica en Rusia, se han decretado 11 días de vacaciones obligatorias para Moscú y otras regiones urbanas importantes de ese país. Hay en el último día de esta semana 1.500 muertos y 40.000 contagios en un día sobre una población total de 142 millones de habitantes. Sería más o menos como unos 500 muertos y unos 13.000 casos en la Argentina por día, para tener una idea de cómo está la crisis en Moscú. Se han cerrado los bares y los restaurantes, solo pueden vender comida para llevar, se han cerrado todos los espectáculos y hay vacaciones para distintos sindicatos para evitar movilidad y la transmisión del virus. La escasez que se está viendo que viene para la Navidad y el famoso Black Friday en Estados Unidos, que se celebra a fines de noviembre, principio de diciembre, marca que una de las cosas que están faltando son los microchips. Los microchips, por ejemplo, no hay PlayStation 5, han desaparecido de las vidrieras de todos los países desarrollados. En los autos la espera es de hasta 6 meses para los modelos más demandados. El transporte internacional está pasando por una crisis tremenda. Antes alquilar un container salía $1.600, hace un mes aproximadamente. Ahora el precio se fue a $12.000. Hay atasco
en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los dos más importantes de Estados Unidos, por donde pasa el 40% de los containers que ingresan a ese país. Colas de barcos de hasta 15 días y colas de camiones de varios días. No entran los productos y hay toda una serie de problemas. El gobierno de Biden está presionando para que se trabaje las 24 horas. Todo esto genera en el mundo la escasez, más inflación porque hay menos productos y la demanda sigue firme, y hay países con problemas, aparte de esta crisis global, con problemas puntuales por la salida del Brexit, en el caso de Gran Bretaña, donde se está tirando la leche y los huevos porque no hay camiones, faltan camioneros, no hay carniceros para matar los pollos ni los chanchos, y está padeciendo crisis de abastecimiento y una crisis económica tremenda. Finalmente cerramos con una buena noticia. Se ha reconocido en los pasaportes de Estados Unidos la posibilidad de optar por una X cuando se marca el género de la persona. Es decir, no elegir femenino y masculino solamente, sino tener una tercera opción. De todas maneras, como dato, ser homosexual es delito todavía en el mundo en 78 países. Hola a todos y todas, les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza, para el programa Obligados a Volver. Reuniones con funcionarios de Talibán afgano amplían entendimiento mutuo con el canciller chino. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que sus reuniones con los altos funcionarios del gobierno provisional del Talibán afgano fueron beneficiosas, ya que promovieron el entendimiento mutuo. En las reuniones separadas que han tenido con el viceprimer ministro interino, el mulá Abdul Ghani Baradar, y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, el gobierno provisional del Talibán afgano en Doha, capital de Qatar, Wang dijo que escuchó declaraciones más positivas de los funcionarios sobre las políticas interior y exterior del Talibán afgano. Los funcionarios del Talibán presentaron a detalles las políticas del gobierno provisional afgano sobre aumentar la inclusividad del régimen del Talibán, proteger los derechos e intereses legítimos de mujeres y niños y combatir el terrorismo, temas que preocupan mucho a China y a la comunidad internacional. También hablaron sobre los intercambios bilaterales y decidieron establecer un mecanismo a nivel de trabajo. Debe decirse que estos contactos son benéficos y ampliaron el entendimiento mutuo. Wang destacó que puesto que la situación en Afganistán está pasando por un importante punto de inflexión, China primero planteó 4 expectativas para el futuro de Afganistán, las cuales se han convertido en el consenso de la comunidad internacional. De la parte de las expectativas chinas, incluyen construir una estructura política más abierta e inclusiva en la que todos los grupos étnicos y las facciones participen y desempeñen un papel, implementar políticas internas y externas moderadas y estables,
incluyendo la protección de los derechos e intereses legítimos de mujeres y niños, romper claramente con todas las fuerzas terroristas y tomar medidas para combatirlas de forma resuelta, perseguir una política exterior pacífica y vivir en armonía en otros países, especialmente con los países vecinos. El problema es cómo lograrlo. Es el gran problema que se implementó Wang, el ministro chino, quien añadió que China sostiene que la comunidad internacional debe mantener una actitud de respeto equitativo, comunicarse con todas las partes y grupos étnicos de Afganistán y promocionar una orientación activa con el fin de alcanzar estos objetivos. No aprobamos que se ejerza una presión a ciegas y nos oponemos aún más a amenazas de sanciones, dijo Wang. La historia de Afganistán y muchos acontecimientos internacionales demuestran que señalar con el dedo a una nación independiente a menudo resulta contraproducente. Interferir en los asuntos internos de un país a cada paso viola las normas básicas de las relaciones internacionales. Mientras permanezcamos pacientes, procedamos de forma ordenada e interactuemos activamente con el gobierno provisional afgano y otras partes y grupos étnicos, considera Wang que el talibán afgano podrá entender con mayor claridad que lo que hay que hacer es ajustar más a los intereses fundamentales y de largo plazo del pueblo afgano, así como las expectativas de todas las partes a fin de integrarse sin mayores contratiempos a la comunidad internacional. Por otro lado, Wang señaló que en cuanto a la política de China hacia Afganistán, China respeta la soberanía, independencia e integridad territorial del país. Respeta la activa exploración del pueblo afgano de una vía de desarrollo que se ajusta a sus propias condiciones nacionales y, sobre todo, respeta la realidad objetiva del dominio del gobierno provisional afgano en todo el país. China nunca ha interferido en los asuntos internos de Afganistán, ni ha buscado ganancias egoístas a una esfera de influencias en Afganistán. Sugerimos escuchando las voces y necesidades del pueblo afgano y desempeñaremos un papel constructivo en el restablecimiento de la estabilidad y el logro del desarrollo en Afganistán dentro de nuestras capacidades, ha dicho Wang. Con respecto a las dificultades que enfrenta Afganistán, Estados Unidos, que puso fin a su invasión de 20 años en Afganistán el 30 de agosto de este año 2021, con una retirada total de soldados, y algunos países occidentales tienen una responsabilidad ineludible. China insta a estos países a asumir sus debidas responsabilidades y a tomar medidas prácticas lo antes posible para ayudar efectivamente a aliviar la posible crisis humanitaria y a realmente emprender algunas buenas acciones para el pueblo afgano.
Por último, Wang también pidió a la comunidad internacional realizar esfuerzos conjuntos para garantizar la verdadera implementación del principio de propiedad de los afganos y dirigido a los afganos en Afganistán. Les informó Marcela desde Ginebra, Suiza, para el programa Obligados a Volver. Buenas tardes, compañeros y oyentes de Obligados a Volver. Nos reencontramos en esta columna que trata sobre temas de Ciudad de Buenos Aires. Soy Irene Ring y si tratamos temas de Ciudad de Buenos Aires bajo un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta, es inevitable que tengamos que tratar lamentablemente cómo este gobierno va demoliendo el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico de la ciudad y a la vez cómo va destruyendo espacios verdes. Todo en el sentido del negociado inmobiliario, de esa lógica que todo lo convierte en negocio para unos pocos y así no soluciona los problemas habitacionales que padecen no solo personas de clase baja, sino también de clase media. Así, por ejemplo, con este avance, ¿no?, de la destrucción del patrimonio, tenemos el caso de Núñez, principalmente en la zona llamada Lomas de Núñez, alrededor de la Plaza Lima, donde en los últimos meses se está avanzando como nunca en la demolición de casonas de gran valor de principio del siglo XX, más que nada. Así los vecinos ya saturados, asqueados por cómo vienen destruyendo su barrio, ¿no?, con su identidad, con la posibilidad de que sea más saludable, con su arbolado, con el sol. Se están uniendo en la agrupación Vecinos Unidos de Núñez para tratar de frenar esto. Tengamos en cuenta que por el código urbanístico muchas de estas construcciones que se hacen demoliendo casonas, construcción entonces que son en altura, no estarían permitidas, pero se hacen después convenios urbanísticos donde se van planteando excepciones y así, bueno, las excepciones son cada vez más, las torres cada vez más y entonces tenemos un avance en cuanto a cementar, en cuanto a destruir, que habría que frenarlo. Como siempre planteamos, en los medios de comunicación esto suele estar invisibilizado, entonces la fuerza de los vecinos va a tener que ser cada vez mayor, por eso no solo ya se están uniendo por zonas, por comunas, para hacer los reclamos, para tratar de frenar la destrucción, sino que también ya se está conformando una red de organizaciones barriales integradas, en las que hay vecinos del barrio Colegiales, Caballito, Porredón, Ortúzar, Isla Paternal, muchos más, también la red de tierras ferroviarias, la ONG Basta de Mutilar y otras agrupaciones más. Va a ser muy importante esta unión, esta visibilización para que la lucha no esté fragmentada, lo que hace que sea menos visible, que no se la pueda escuchar. Una de las acciones que han organizado es la de la convocatoria este 30 de octubre en la puerta de la legislatura para reclamar que los vecinos puedan tener un control sobre los organismos que deciden sobre el patrimonio porteño y planifican la ciudad, para respetar también así el artículo 1 de la Constitución de Cava y la Ley de Comunas. Es importante destacar que cada vez que demuelen patrimonio histórico, arquitectónico, eso es irreparable, ¿no? Es un daño a la identidad de nuestra ciudad.
y no podemos permitir que esto continúe. Además, también hay que plantear que se afecta al medio ambiente, que si bien ya lo venimos advirtiendo, no solo nosotros acá en la columna y en los comentarios obligados lo veníamos diciendo, afecta, bueno, entonces al medio ambiente, también cuando quitan los adoquines, cuando tenemos menos espacios verdes, afecta entonces a la posibilidad de tener un aire más respirable, a tener una capacidad de absorción del agua de lluvias y que haya menos inundaciones, y a tener espacios que tengan que ver con el encuentro social, con la recreación, con el deporte. Bueno, así tenemos en estos días las audiencias públicas en las que la mayor parte de la gente que viene participando viene diciendo no a la construcción de torres en la ex ciudad deportiva Boca. Ojalá que cada vez se pueda ver y escuchar más el clamor de estas organizaciones, las inquietudes, las preocupaciones, y que eso a la hora de la votación cuente. Porque no nos olvidemos que Horacio Rodríguez Larreta, que hace esto con la ciudad, es el que quiere ser presidente en el 2023. Así que tengamos mucho cuidado. Si lo que queremos es vivir en un ambiente saludable, inclusivo, con espacios entonces verdes y con respeto a nuestro patrimonio. Bueno, hasta la próxima columna. Les dejo un abrazo muy grande. Chau, chau. Bien. Daniel De Vita en el micrófono. Vamos otra vez. Dice Ledesma en la casa. Posta, estoy pasado de rosca. Moscas sobrevuelan por la bosta. Vos también llegaste hasta la costa. Dos castigos a vos y a mí nos emboscan. Los caminos confluyen taninos, influyen dañinos. La vista se me nubla, son tan finos los filos del vino, socios del cansino, hablar que me susurra. Escucho hurras y escucho a burras. Miel y cianuro cuando al texto le doy murra. No logro que se escurra, me ahogo. Quise comerme la tierra y me trago un charco de lodo, lo domo. Aunque busque resistirse la dama, de negro no va a rendirse, le damos. Porque estos infelices deben compartir el sol después de tantos días grises. Entre la niebla, entre la bruma, en el quilombo, en la penumbra. Cuando no alumbra, cuando no suma, cuando se esfuma la esperanza. Vos, dame la mano, que no estás solo, porque no es raro, nos pasa a todos. Seré tu compañero en el insomnio, que no colapsa en este puto manicomio. Si todo está vendido, si todo está comprado, voy a cuidar mi prado defendiendo la razón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. Si todo está vendido, si todo está comprado, voy a cuidar mi prado defendiendo la razón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. El óxido no pudo con este hierro. Retorno del bomba, profeta, DJ perro. Yo me aferro a la cima de este cerro, donde rompo nubes y cierro ataúdes de cedro. Me alegro cuando hay algo de silencio. El ruido en mi cabeza solo ya es insoportable. Aunque se crucen los cables yo sentencio. Seguiré inquebrantable, pensando más en mis pagos que en la paga. Y si me pego es por el pogo de conceptos como plaga que concedo y se domina con las armas que poseo. Frío con lo que veo y con más mañas que boxeo. Son barras que se estrellan contra la mafia de las barras y estrellas. Barras plebeyas que narran bellas historias de dolor que dejan huellas. Por eso, entre la niebla, entre la bruma, en el quilombo, en la penumbra. Cuando no alumbra, cuando no suma, cuando se esfuma la esperanza. Vos, dame la mano, que no estás solo, porque no es raro, nos pasa a todos. Seré tu compañero en el insomnio, que no colapsa en este puto manicomio. Si todo está vendido, si todo está comprado, voy a cuidar
cuidar mi prado defendiendo la razón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. Si todo está vendido, si todo está comprado, voy a cuidar mi prado defendiendo la razón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. Que no colapsa en este puto manicomio. Si todo está vendido, si todo está comprado, voy a cuidar mi prado defendiendo la razón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. Si todo está vendido, si todo está comprado, voy a cuidar mi prado defendiendo la razón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. Si todo está comprado, si todo está vendido, voy a cuidar mi nido, libre mi corazón. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial. Roberto Aguirre Molina es un poeta santafesino que tiene este pequeño librito titulado Santafesino, 46 poemas al agua del río, de Ediciones de la Nada. Premio a la producción literaria local, Municipalidad de Santa Fe, 1986. Lo curioso que parecerían poemas sueltos, sin título, solamente el agua, que él ha transcrito maravillosamente, como si estuviera a la orilla del río, dejando nada más que salir su talento. La primera página tiene 3 citas, una de Upashinat Changodaya, tú eres aquello, otra una oración Sios que dice, Padre, píntame la tierra en mi cuerpo, Padre, píntame la tierra en mi cuerpo, Padre, píntame la tierra en mi cuerpo. Una nación yo voy a transformar, una nación de hombres yo haré sagrada. Padre, píntame la tierra en mi cuerpo. Y la última, soy lo que me rodea. Wallace Stevens. La noche te acaricia en mi forma, alarga los dedos, en la oscuridad te expandes, haces luz. No vuelve y regresa lo que no vuelve. La flor del sol, un pasaje del instante. A través ando el arco iris, otro pájaro aletea en la piel. El clarear de una luz de agua silbando entre los sauces. Un destello baja a lo profundo. A veces
voces del agua, soflama, impalpable, ondina, el otro borde, viento verde y consonante, ceibos en la orilla, endeleble en la juventud del agua, el retoño en la rama quebrada, caída. En la superficie del agua ardía la neblina. Alguien que volaba, tiritaba entre las ramas y se fue cayendo, ya sin luz. Caminas a la sombra de la luna del Ubajay. Una luz te eleva, nebulosa de río, conquistadora de flotantes doncellas. Camina la sombra de la luna. La ribera opuesta de la isla absorbe el cristalino roce de las alas de la luz en lo oscuro. Niebla de fuego, un golpe en el candente espejo de la realidad. Volando entre la arena, luna, saltea la cresta del oleaje, crece, quedamos solos, huellas que se borran en la orilla. Isla de aromitos, carcomida de abejas, fluye el cascote del arenal entintando de plata las mojarras. Una fábula en los pliegues madres de la costa, santafesino, pasamos del viento, humareda de yuyos en la distancia. Una estrella reverbera en la salceda, la oval mirada del sol cande en el rocío y en el tenante surco del camalote de crecida, una luz de nube tiembla en la mañana. Oculto está presente y la correntada no finge dormitar y el canto rebota en la barranca, la flor del sol espuma al orillero. El fúlgido espejuelo marrón refleja luz cuando brilla el rayo, pintando luces en la cueva de la ola remanso. Las hojas del eucalipto tañen frío, en la arena centellean carbones vivos apagados, el llanto de los árboles en sombra, chistido del viento, frente a la ventana el incansable serrucho de los gorriones, un código iluminado, rocío en los ojos, sombra de viento frente a la ventana de los gorriones. El diálogo para ver es un idioma transparente. La luna se toma su tiempo, pasa, cruza de un suspiro a otro río, pasa, sin tocar los cabellos del remanso, pasa, deja la huella en el canto del grillo y las alas de bronce en los amantes, pasa a otro río del remanso en el canto del grillo, tormenta de nubes, poetas en la madrugada, la lluvia tiende, pasa, las sábanas esperando el soplo, canturreando entre los juncos, asoma la canoa en la cresta de la ola, ser simulado, arenilla en el viento. Fuera del agua, tener como sin comer, el aire atraviesa hasta el estómago, palometas en la costa, avenida de peces, limosna con escamas haciendo la corte al que pide. Sube la cruz del sur a la espalda y toma mate de luna y el camalotal lo oculta. Atravesando el arroyo de fulgores cambiantes, una luz ajena confunde los colores negros del cielo. Peinado de cabellos verdes caigo con la sudestada, pegado a la madre tierra, contemplando el penacho de los montes y el resplandor de unos espejos brillantes. Río en el viento, soldando un eslabón milenario. Hiciste un cuenco con tus manos y cuando el agua quemó los ojos, la flor del sol te deshizo. Racimo de lloviznas, con tus manos quemó los ojos, racimo de lloviznas. La neblina te compone como quiere, redondea tus esquinas, pequeña, las aristas puntiagudas. El río pasa desafiando siempre lo mismo. Penetras por la huella de arena y el ruido queda atrás, tentando a los laureles. Enfrentando la lluvia, lo que seremos tiembla de frío, arroyito de costas con orejas. No soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó
en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de nuestro programa Obligados a Volver y de mi columna Detrás de un tango. Las grandes tragedias son generalmente inesperadas y dejan en la memoria y los sentimientos una impronta imborrable. La muerte sorpresiva de un ser querido es una de ellas. Estoy segura que todos recordamos vívidamente dónde estábamos y qué hacíamos, con quién, a qué hora, cuando recibimos la noticia de la muerte de Néstor. Yo lo recuerdo muy bien. Estaba en mi casa con mi hija menor y la censista, contestando sus preguntas y charlando de todo un poco. Recuerdo la voz de mi hija gritando: «¡Mamá! ¡Murió Néstor!». Prendimos el televisor. Recuerdo la sorpresa, el estupor, la desolación. Ninguna podía hablar. Recuerdo las horas en la plaza con los y las compañeros. Recuerdo llorar sin consuelo, abrazarnos y preguntarnos por qué. ¿Y ahora qué? Tener la capacidad de transformar esas emociones en una obra de arte que refleje el sentir popular es un privilegio de pocos. Luis Longhi es actor, músico y escritor, lo que se diría un tipo multifacético. En su trayectoria hay mucho teatro, también varios ciclos televisivos, y como escritor tiene publicadas varias novelas, entre ellas El pulpo o la muerte del tango y el disco-libro El tango es puro cuento, una producción artística que integra expresiones como el sonido, la imagen y las letras, donde Longhi escribió y Guillermo Fernández y Federico Mizrahi pusieron la música. Con Guillermo Fernández somos artistas comprometidos con el proyecto nacional y popular que se inició el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner. La muerte del mentor de las transformaciones que se vienen dando en el país desde esa fecha fue uno de los golpes más duros de mi vida. Mi hija nunca me vio llorar tanto como aquel día, casi tanto como lloraban mi papá y mis hermanas mayores cuando murió Perón. Y yo era un chico de la edad que tiene ahora mi hija, dice Longhi. Autor de la letra de Virola, el tango que escribió en 2011 con la música de Guillermo Fernández. Aproximándose la fecha del primer aniversario de la muerte de Kirchner, fue casi al unísono que en medio de una charla de café, Longhi le dijo a Guillermo: «Tenemos que hacerle un tango a Néstor». Y dicen: «Pensamos en sus mocasines», de los que alguna vez habló Cristina, en la virome berreta con la que garabateaba sus ideas, en sus abrazos como plazas, en las ganas que te daban de ser amigo de ese hombre, en su cara de buen tipo, en su inteligencia, su sabiduría, su compromiso con la gente y la convicción de sus ideas. Pero
algún defecto tiene que tener este tipo, nos decíamos entre risas. Y ahí cayó la ficha. Claro, es Virola. Virola. Ese era el título del tango y el motivo del estribillo. Toda la letra fluyó casi de un tirón, pero hubo una frase que me la dictó Dios o él, no sé. Una frase que al escribirla me hizo llorar durante varios minutos. La gloria está en la rosa que dejaste en tu balcón. En ella está la forma de tu voz. Con un estribillo pegadizo con la palabra Virola, similar en tiempo al famoso tango Garufa, la letra del tema señala, entre otros de sus fraseos, este tango te llora de alegría porque escribiste el argumento de un nuevo octubre que será mejor. La banda musical que recrea el paso de Kirchner por la presidencia en ritmo de 2x4 está integrada por músicos platenses que, como Longhi, se acercaron a la política en esos años tras la irrupción del santacruceño en el escenario nacional. Hoy, como todos los años, conmemoramos la figura del que fuera el gran presidente de los argentinos y conductor, junto con Chávez, Evo, Lula, Correa, del destino de la patria grande durante su presidencia y su vida. Con las palabras de Víctor Hugo Morales en su programa especial de AM750, con el recuerdo, la nostalgia y la emoción que provocó la desaparición física y la entrada en la leyenda de la política argentina de Néstor Kirchner. Y con el homenaje del tango a su figura y su legado. Virola, de Luis Longhi y Guillermo Fernández. Y yo me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro. Que estén bien. Asoma un resplandor, clima de ilusión, cosas que se tiran al pasar, porque el mañana, dice la gente, mide su empeño con sutil serenidad. Eco atronador, fruto del amor, aire sudestada vendaval. La forma de las nubes no dibuja la ilusión, es como la matriz de tu pasión. Virola, hoy no está sola la plaza, los pibes juegan, se abrazan, si hasta Racing se prendió. Virola, tu sueño nunca se acaba, volve tranquilo a tu casa que Goliat ya se quebró. Virola, este tango hoy te llora de alegría porque vos escribiste el argumento de un nuevo octubre que será mejor. Faro relumbrón, mueca sin adiós, chueco mocasín, toda ocasión. En cada pueblo verás tu gente con otro aliento renovando tu canción. Vamos corazón, puja en tu dolor, de esto surge un punto cardinal. La gloria está en la rosa que dejaste en tu balcón, en ella está la forma de tu voz. Virola, hoy no está sola la plaza, los pibes juegan, se abrazan, si hasta Racing se prendió. Virola, tu sueño nunca se acaba, volve tranquilo a tu casa que Goliat ya se quebró. Virola, este tango hoy te llora de alegría porque
instrumento de un nuevo octubre que será mejor. ¡Grande Viola! Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy volvemos a Japón con Eureka, de Aoyama Shinji, del año 2000. Un psicópata secuestra un autobús y mata a todos los pasajeros, salvo al conductor y a 2 jóvenes hermanos. El conductor, deprimido, abandona a su hogar y a su mujer, mientras los adolescentes sufren el abandono de su madre, que se va con su amante, y su padre, que muere en un accidente. Ellos no salen de su casa y no hablan. Viven en absoluto silencio, desconectados del mundo. El conductor del autobús retorna luego de 2 años, pero su mujer ya está con otro hombre. Y encima su familia sospecha de él por unos asesinatos en la región. Esa vuelta al pasado, luego del trauma de los asesinatos, es cruel, pero necesaria para la historia y para que él decida que los jóvenes son los únicos que pueden comprenderlo y se va a vivir con ellos. Por fin, llega a un primo de los jóvenes para administrar la pensión del seguro del padre. Todo este abrumador comienzo del film es solo eso, un comienzo, un punto de partida para sobrevivir al horror y encontrar luego el sentido de la vida en una gran película de escasas palabras que explora otros recursos expresivos del cine. La segunda parte es una road movie existencial en un micro adaptado a una especie de casa rodante de 4 personajes a la deriva, en un viaje a través de una reflexión sobre los traumas personales de los 3 que sabemos que han sufrido, su sufrimiento emocional y su angustia por aislarse del mundo que los agredió y agrede. La aventura itinerante por caminos geográficos mentales y sociales del Japón es silenciosa e introvertida, y las relaciones personales son tímidas y ambiguas, pues pareciera al principio como si el conductor del autobús solo necesitara convivir con otros náufragos sin rumbo y con destino incierto. El director es novelista y compositor. Por ello es interesante cómo incorpora como cineasta su lenguaje introspectivo de otras artes. Según él, realizó la película como respuesta a su preocupación por el ataque con gas sarín que sacudió al subterráneo de Tokio y otros actos de violencia de esa época, que relacionó con las secuelas psicológicas tras la guerra y las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Estimo que su reflexión es más universal y surge primero de interpretar la naturaleza humana en general, del Japón en particular, y segundo, del sistema violento, destructivo, competitivo e individualista en el que vivimos. Los temas que repite en su corta filmografía son las familias rotas o los virus que generan tristeza y deseos de suicidio tan presentes hoy con la pandemia. La pregunta que se nos hace es cómo volver a vivir después de un amargo y duro trance, ya que la vida es pura supervivencia. Aoyama logra transmitir con muy pocas palabras la angustia existencial y la inestabilidad emocional de los personajes, que prácticamente no se comunican con la palabra y no se relacionan con otras personas. Tampoco utiliza casi el recurso de la voz en off,
para deconstruir el ensimismamiento de la conciencia humana. A lo terrible del pasado de los tres protagonistas se le suma el dolor que ocasiona la imposibilidad de la palabra como vínculo para aproximarlos. Sin embargo, la palabra, tres palabras, se tornan fundamentales en el final de la película. Las interpretaciones naturales de los personajes, que son incapaces de creer en la sociedad y en sí mismos, son magníficas. Están encarnados y simplemente son. La complicidad leve, pero creciente, entre el conductor del autobús y la niña conmueve en su avance tímido que deja claro de su necesidad mutua. La música es otro personaje más, y el director, que también es músico, participó en la fantasmal banda sonora. El título de la película está inspirado en el nombre de un disco de Jim O'Rourke, que a su vez se inspiró en un film de Nicholas Ray, que es la historia, basada en un hecho real, del más famoso buscador de oro que se hace millonario. Se compra una isla en el Caribe y se le acaban su paz y su alegría. O'Rourke participó en la ambientación musical con la disonancia y la tonalidad de Sonic Youth, uno de los grupos de rock alternativo experimental de más éxito en los últimos 30 años. Los detalles de la naturaleza del Japón rural siempre se conectan con la mente de los personajes, así como el uso del sonido ambiente y el sonido persistente de las cigarras, que es tan vital como la imagen, la música y las actuaciones. Se filmó en blanco y negro de tono sepia, utilizando largas tomas con la cámara lejana, cortadas por algunos primeros planos fijos, y traveling y lentas panorámicas que crean desasosiego. El lenguaje cinematográfico hace avanzar la trama sin depender ni tener necesidad de los momentos dramáticos ni de la acción. Destaco que a pesar de los premios y las unánimes críticas especializadas positivas, no le fue bien al director para conseguir inversores para sus proyectos, quizás por la flaca taquilla debido a su duración, y no ha logrado consolidar su obra después de 20 años, revelando lo difícil que es lograr lo que repetimos, obras masivas y de calidad. La película se encuentra en el sitio Zooguman. La próxima comentaremos la historia sobre la primera poeta gitana, filmografía que no suelen verse en la Argentina. Será hasta entonces. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno.
que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que se den, soportando el mismo fuego.